Bueno, iglesia, qué bendición poder estarnos conectando a través de los medios para escuchar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca de el poder de la alabanza porque estamos en el mes de la alabanza. Gloria a Dios. Y hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de Hechos 16, desde el versículo 16 en adelante. Y yo quiero que recordemos algunos episodios de lo que compartimos hace 8 días. Lo primero que veíamos era que había un hogar donde estaban Pablo y Silas. Ellos se quedaron allí en Filipo y en ese hogar había una persona que le abrió la puerta de su hogar. Y la Biblia dice que el Señor Jesús se había mandado que donde se abriera la puerta, allí posaran. Y Pablo y Silas se quedaron allí en ese lugar y desde ese lugar comenzaron a asistir al templo, a hacer las barcas, la predicación de la palabra en los grupos familiares. Entonces estaban en esa cuando en el camino comenzó a aparecerles una muchacha que era adivina y que le daba buena ganancia a sus amos adivinando. Y ella siempre que veía pasar a Pablo y a Silas le decía: estos son enviados del Dios Altísimo que les anuncian la palabra de Dios. Y dice la Biblia que era una adivina, o sea, tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo, cansado de todos los días escuchar esa adivinación, esa divina, esa palabra que no venía de Dios, entonces echó fuera ese demonio de la vida de esa persona y esa mujer fue libre en ese momento y se acabó la ganancia que tenían sus amos por la adivinación. Y veíamos también en esta reunión hace 8 días que la palabra, no todo lo que dicen los adivinos es mentira, no todo es mentira, pero no viene de Dios. Ella estaba diciendo que Pablo y Silas eran enviados del Dios Altísimo y era verdad, pero ella estaba haciéndolo a través de un espíritu de adivinación, no a través de la profecía o del Espíritu Santo de Dios, sino a través de un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación es el que nosotros nunca podemos escuchar. Por eso muchas personas que van donde los brujos les dicen cosas y aún le dicen: usted tiene o alguien que lo está siguiendo, que lo está persiguiendo, y puede que hasta sea verdad. Pero si esto no viene de parte de Dios, sino del diablo, trae atadura y maldición. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si por alguna razón tú has participado o has ido a escuchar la voz de los brujos, la voz del horóscopo, la voz de adivinos, la voz de personas que te han traído algo que no viene de parte de Dios, tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas personas están detrás del chance de la lotería, tratando de recibir las riquezas que no vienen de Dios, porque la Biblia dice que no debemos poner el dinero en la mesa de la fortuna. Y si nosotros lo hemos hecho, debemos pedirle perdón a Dios, reprender todo espíritu inmundo de hechicería, de brujería, de ocultismo que se mueve a través de los juegos de azar. Así que debemos reprender ese demonio de baloto, ese demonio de chance, ese demonio de lotería, echarlo fuera de nuestra vida, porque nuestra suerte ya fue echada en la cruz del Calvario. Jesús ya ganó por nosotros y nos dio la prosperidad. Y nuestra vida va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Dice la Biblia que entonces estaban ellos allá en la cárcel, adoloridos, heridos después de haber sido maltratados porque los cogieron, los llevaron ante los magistrados, le ordenaron ser azotados con vara ahí en Filipo y lo metieron en la cárcel y los metieron en el cepo, lo amarraron al cepo en el calabozo de más adentro de la cárcel. Y ellos allí a medianoche, dice la Biblia, comenzaron a orar.
En medio del dolor comenzaron a cantarle a Dios, a alabar el nombre del Señor, y comenzaron a orar y a cantar. Y en ese dolor y en ese momento de sufrimiento comenzaron a hacer un culto para el Señor en plena cárcel. Y ellos tirados en el piso, amarrados de ese cepo en el fondo de la cárcel, comenzaron a adorar a Dios. Y dice la Biblia que los otros presos lo escuchaban. Seguramente se sumaron a la adoración, y esa adoración subió hasta llegar a la presencia de Dios en el cielo. Y cuando Dios vio desde el cielo esos siervos que le adoraban, en ese momento envió ángeles con respuestas para la necesidad. Y dice la Biblia que en ese momento tembló en la tierra. Un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel y las paredes se sacudían fuertemente, porque la alabanza y la adoración hacen estremecer la tierra, porque la alabanza y la adoración y la oración hacen que tiemble en el lugar donde estamos. Para muchos genera temor, pero para los que estamos con Dios es poder de Dios para salvación. Y cada uno de los que está escuchando y alabando al Señor y adorando al Señor es transformado. Dice la Biblia que se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos los presos se rompieron. Ahora, a mí me llama la atención que solamente los siervos de Dios que estaban en esa cárcel eran Pablo y Silas, solamente. Pero la adoración de Pablo y Silas hizo que se rompieran las cadenas de todos los presos que estaban en la cárcel y que las puertas de todos se abrieran. Porque mientras nosotros, los hijos de Dios, alabamos al Señor, son muchos los que son beneficiados. Todos los que están a nuestro alrededor, la familia que aún no conoce del Señor, el esposo que aún no va a la iglesia, la esposa que aún no va a la iglesia, el hijo que aún no conoce del Señor, todos son beneficiados cuando nosotros, los hijos de Dios, nos unimos para adorar al Señor, para alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que después de que se abrieron esas puertas, entonces Y vino ese terremoto, dice la palabra en el versículo 26 de Hechos, capítulo 16. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Verso 27. Despertando el carcelero, entonces vemos que el carcelero estaba durmiendo. Y estaba durmiendo confiado. Él pensó: aquí no va a pasar nada, como siempre, esto está bien, yo me acuesto a dormir. Y el carcelero se acostó a dormir. Y dice la Biblia que se despertó después del terremoto. Inmediatamente fue hacia la cárcel, hacia las puertas de la cárcel, y las puertas estaban abiertas. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Obviamente, la única respuesta de las autoridades para ese carcelero que deja volar a los presos es la pena de muerte. Pero él de una vez iba a ejecutar su propia pena de muerte para no sufrir el castigo que iba a recibir de las autoridades. Y dice: pensando que los presos habían huido, se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios. O sea, Pablo y Silas no querían quedar libres a costa de la muerte del carcelero. O sea, porque nunca nosotros podemos codiciar, desear algo bueno a costa del sufrimiento de otros, porque Dios no nos puso para traer sufrimiento, sino paz a la tierra. Y dice la Biblia que entonces Pablo inmediatamente le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Ninguno había huido. Dice: entonces, pidiendo luz,
el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esa actitud de Pablo y de Silas con el carcelero, al no dejar que muriera, hizo que el carcelero se postrara a los pies de Pablo y Silas. Mire la actitud cuando nosotros, en vez de darle a la persona lo que se merece, tenemos misericordia, logramos captar el corazón de esa persona para Dios. Y ellos vinieron y se pusieron de rodillas delante de Pablo y de Silas. Y dice la Biblia que sacándolos, o sea, los sacó de la cárcel, les dijo: señores, aquí les hizo una pregunta al carcelero que en mi criterio es la pregunta más importante de toda la historia de la humanidad. Creo que no hay una pregunta más importante ni en la Biblia ni en toda la historia de la humanidad. No hay una pregunta más importante. La pregunta del carcelero fue: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que tiene que hacerse todo hombre en la historia, en su vida. Todo ser humano, un hombre anciano, un hombre joven, un niño. La pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque la salvación es por la eternidad. Y el que no sea salvo, dice la Biblia que hay un lago de fuego y azufre preparado por la eternidad, para sufrir por la eternidad. Pero el que es salvo tiene la vida eterna con Dios. Entonces, es la pregunta de todo el mundo, es la pregunta que todo el mundo se hace. Por eso la gente anda buscando en diferentes actividades, en diferentes grupos sociales, en diferentes grupos religiosos, en diferentes eventos, anda buscando la salvación. Eso es lo que todo el mundo busca. Pero muchos, al buscar la salvación, lo que han hallado son puentes inconclusos. Entonces ellos comienzan a atravesar un puente que los deja en el camino y se hunden. Porque en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo de Nazaret. Amén. Así que no hay salvación en otra persona que no sea Jesús de Nazaret. Muchas religiones han tratado de hacer puentes para llegar a Dios, pero el único puente válido es la cruz del Calvario. La única forma para llegar al cielo, el único puente entre la tierra y el cielo se llama la cruz del Calvario. Y Jesús en la cruz del Calvario dio hasta su última gota de sangre para que tú y yo seamos salvos. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Creo también, sin lugar a dudas, que esta es la respuesta más importante que existe en la historia de la humanidad. No hay nada más importante que esta respuesta que Pablo y Silas le dieron a la pregunta más importante que estaba haciendo en ese momento el carcelero de Filipos. Y la respuesta de Pablo fue: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow, gloria a Dios. Y no creo que sea casualidad que justo para esta palabra había podido terminar hace 8 días. Había podido terminar de compartir esta palabra hace 8 días. Pero creo que esta palabra la tendría reservada el Señor Jesús para hoy, en donde todos están reunidos en sus casas escuchando esta palabra. Y mire lo que dice la palabra de Dios y la respuesta de Pablo y de Silas al carcelero de Filipo. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso Dios quería hoy esta palabra darla, porque estamos en la casa
recibiendo la palabra desde la casa, teniendo refugio en la casa. Y lo que el Señor está diciendo hoy es: si tú puedes creer en Cristo, serás salvo tú y todos los que están en tu casa, y tus generaciones serán benditas para siempre, para siempre. Hasta 1000 generaciones son salvas porque tú creas en el Señor Jesucristo. Y esa es la invitación hoy a todos los que están reunidos allí en las casas, en las familias. Es la invitación a recibir a Jesús en el corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Repítelo conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, si tú puedes creer en Cristo, eso trae la salvación a tu casa. Si es la primera vez que tú escuchas una palabra o esta palabra, yo quiero invitarte a que al terminar esta palabra vas a hacer una oración recibiendo a Jesús en tu corazón. Y si tú haces esto de corazón, va a cambiar la historia de tu familia y de tus generaciones para siempre. Nunca más tu hogar, tu familia volverá a ser igual después de esta oración de fe en la que te voy a guiar. Wow, qué tremenda palabra. Y el carcelero de Filipo la acogió de una vez. Y mire lo que pasó. Dice la Biblia, verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Segundo versículo en donde menciona la casa. ¿Ustedes creen que es casualidad que en todas las propagandas de televisión acerca de este virus, del coronavirus, ustedes creen que es casualidad que el gobierno nacional, que el gobierno departamental, que las instituciones internacionales estén invitando a quedarse en casa? Y el Señor está diciendo hoy: si tú puedes creer al Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que entonces Pablo y Silas fueron llevados por el mismo carcelero. En esa misma hora de la madrugada lo llevaron a su casa. Y allí en su casa ellos le predicaron la palabra de Dios. Y todos los miembros de la familia se despertaron a esa hora e hicieron una barca, una reunión de hogar, en donde Pablo, ensangrentado, y Silas, ensangrentado, les presentaron la solución que se llama Jesús de Nazaret. Y ese día le mostraron que sí hay una solución a esa situación difícil que estamos viviendo, que estás viviendo como familia, como matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. Sí hay una solución, se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo es la respuesta a las situaciones que estamos viviendo en este momento en el mundo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que a esa hora de la madrugada, imagínense, hicieron la primera barca en la casa del carcelero. Y con todos los miembros de la familia, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú seas bautizado? Solamente que decidas en tu corazón creer en el Señor. Y si hay agua, como dice la palabra en el libro de Hechos, que impide que tú seas bautizado. Así que ese mismo día, a esa hora de la madrugada, cuando les presentaron la palabra, ellos creyeron en Cristo, inmediatamente fueron bautizados, el carcelero, su esposa y sus hijos. A esa hora de la madrugada fueron bautizados, gloria a Dios.
Y dice la Biblia, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y aquí me parece que el carcelero de Filipo ya comenzó a actuar con sabiduría. Ya comenzó el Espíritu de Dios a guiarlo, porque él fue muy pilo. Porque lo primero que él hizo después de recibir la salvación fue invitar al apóstol Pablo y a su discípulo Silas para que fueran a su casa. Y eso es una de las cosas que debemos entender, y es que cada uno de los que va recibiendo a Jesús en su corazón debe estar dispuesto a abrir su casa para que se predique la palabra de Dios. Debe estar dispuesto a abrir su casa para que su líder pueda venir. Tú no tienes que esconder las situaciones de tu casa a tu líder. Hay personas que a veces no quieren abrir la puerta de su casa para que el líder vaya, para que el líder ore, para que el líder comparta. Y no hay nada más sabio si queremos que las situaciones de nuestra casa cambien. No hay nada más sabio que invitar al líder a que vaya a la casa, a que lleve una palabra, a que traiga una bendición de oración sobre la casa. Y no hay mayor bendición que poder bendecir con una buena comida al líder de su barca y decirle: quiero que vengas a mi casa, te quiero compartir de las bendiciones que Dios me ha dado, porque la Biblia dice que debemos hacer partícipes a nuestros líderes, a nuestros líderes de toda bendición que Dios nos ha dado. Y sí, es necesario, si queremos ser bendecidos, honrar a las personas que nos predican la palabra de Dios, honrarlo con atención, con palabras, nunca abriendo la boca para maldecir ni para dañar la imagen de tu líder. Al contrario, cuidando la imagen de ese siervo que Dios ha puesto para traer la salvación a tu casa. Creo que no hay una bendición más grande, no hay una persona más importante en la vida de un ser humano que aquella que le trae la salvación a su casa. Por eso el Señor Jesucristo y en la palabra de Dios es tan enfática en decir que debemos honrar a las personas que Dios ha puesto para que nos pastoreen, para que dirijan nuestra barca, para que nos guíen en el camino del Señor. Y la gratitud debe ser para siempre. Siempre en nuestras oraciones debemos orar por aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios. Pedir a Dios para que ellos tengan salud. Pedir a Dios para que no haya impedimento, para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Pedir a Dios para que Dios envíe los recursos para que ellos puedan seguir cumpliendo con la misión que Dios les ha encargado. Pedir a Dios para que su hogar sea bendecido y para que Dios honre y bendiga a aquellos que han traído la palabra de Dios a nuestra casa. Así que en este momento yo quiero invitarlos a todos a que hagamos una oración. Primero, recibiendo a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y segundo, pidiéndole a Dios que bendiga a esas personas que Dios ha puesto, porque son puestas por Dios para traer la salvación a la casa.